Hola, muy buenas tardes a todos. Encantados de poder contar con vosotros y vuestra asistencia en este segundo módulo de Avanzando en Diabetes Mellitus. Hoy voy a tener el placer de compartir, ¿no?, este webinar, esta sesión con mi compañero Juan Carlos Ovalla, médico de atención primaria del Centro de Salud de La Chopera, Alcobendas, prácticamente vecino mío, así que estamos muy cerquita uno del otro y vamos a intentar abordar un perfil pues tan peculiar, ¿no?, como es un paciente con complicaciones cardiovasculares, del cual se habla mucho últimamente, pero no es tan sencillo luego hacerlo. Y vamos a intentar definir con claridad cómo ajustar los objetivos de control y tratamiento y vencer ese gap de lo que supuestamente ya sabemos que hay que hacer a lo que realmente ocurre, ¿no?, entre las recomendaciones de práctica clínica a lo que luego es nuestra práctica asistencial convencional. Así que, pues, Juan Carlos, te voy a dejar que introduzcas tú el paciente, si te parece, ¿sí? Y Muchísimas gracias, Pedro. la sesión, así que Bueno, pues como Pedro nos ha comentado, vamos a tratar hoy con todos vosotros un paciente que no es infrecuente en nuestra consulta. Aproximadamente un tercio de nuestros pacientes presentan un evento cardiovascular. Este es un paciente, como vemos en la diapositiva, que ha sufrido un evento cardiovascular reciente, un infarto hace 6 meses, que acude a la revisión que habitualmente hacemos en atención primaria. Es una señora de 66 años, ama de casa, actualmente jubilada y diagnosticada de diabetes hace 8 años. En tratamiento hasta entonces con una insulina glargina, es fumadora, hipertensa, dislipémica y como consecuencia de la comorbilidad, no solo de la diabetes, sino la presencia de distintos factores de riesgo bastante habitual en nuestros pacientes diabéticos, sufre un evento, síndrome coronario agudo con elevación del ST y se le implantan 2 stent. El tratamiento en el momento que llega la paciente a nuestra consulta es el que veis reflejado en la diapositiva, una doble antiagregación con adiro y ticagrelol, un betabloqueante, en este caso carvedilol, un IECA, ramipril, una estatina a altas dosis, atorvastatina de 80, una espironolactona, un diurético furosemida. Y en cuanto al tratamiento de su diabetes, un tratamiento combinado que, bueno, puede llamarnos la atención, pero que no es infrecuente en nuestras consultas, compuesto por una sitaglitina y una metformina. En la exploración física de la paciente vemos claramente un poco de sobrepeso. El 80% de nuestros pacientes diabéticos presentan sobrepeso, una hemoglobina glicada en el momento en que le vamos a realizar el seguimiento y por tanto la evaluación de 7,3. Ahora veremos si es adecuado o no este control metabólico, un LDL de 65, un HDL de 45, los triglicéridos dentro de los parámetros convenidos en 130, un filtrado glomerular estimado correcto y una tensión, una presión arterial en torno a 134/80. En definitiva, y por hacer un marco general de esta paciente, es una diabetes de 8 años de evolución tratada con un doble terapia de inhibidor de DPP4, en este caso sitagliptina y metformina, una hipercolesterolemia tratada con atorvastatina de 80, una hipertensión arterial con ramipril y los fármacos recomendados como tratamiento médico óptimo del síndrome coronario agudo, que incluyen en este caso una doble antiagregación, el betabloqueante y unos diuréticos, porque probablemente en mayor o menor medida esta paciente haya quedado con una disfunción del ventrículo izquierdo. La primera pregunta que ante un paciente como el que vemos en la diapositiva nos tenemos que hacer es ¿qué riesgo tiene esta paciente? Yo creo que bueno, estaréis conmigo que un paciente diabético con una comorbilidad de factores de riesgo cardiovascular como tenía esta paciente, independientemente de que además haya tenido en los últimos 6 meses un síndrome coronario agudo, es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Más cuando estamos ante una paciente que ya presenta una complicación aguda como es el síndrome coronario con elevación del ST. Pero independientemente del riesgo de esta paciente, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer, yo creo, ante un paciente de este tipo es ¿cuál es el objetivo de control metabólico en este paciente? Ahondando sobre el riesgo cardiovascular de este tipo de pacientes, quiero comentar con vosotros las guías de dislipemia y de prevención de factores de riesgo cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología, publicados en el 2019, en el cual veis que estratifica al paciente en 3 estadios o 3 fases.
pacientes de riesgo cardiovascular muy alto, que por supuesto incluye a los pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida, como era el caso de Carmen, pero lo que os comentaba antes, aquellos pacientes diabéticos con lesión de órgano diana o con presencia de 3 o más factores de riesgo cardiovascular, recordar que Carmen estaba obesa, era hipertensa, era fumadora y además tenía una dislipemia, también ya solo por la consistencia de estos factores de riesgos otorga la clasificación de paciente de muy alto riesgo cardiovascular a este tipo de pacientes. En un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, desde el punto de vista metabólico, entendiendo por metabólico como única y exclusivamente glucémico, luego ahondaremos más si es correcto fijar como objetivo de control metabólico únicamente un objetivo de control de hemoglobina glicada, pues en una paciente de 66 años, como es Carmen, con, en este caso, una complicación, una comorbilidad grave, como es un síndrome coronario agudo, las distintas guías, y aquí traigo una de la propia red GEDAPS, que recomienda, pues eso, una hemoglobina glicada en torno o por debajo de 8,5. Estaréis conmigo que una señora de 6 años, de 8 años de evolución, independientemente de que como Carmen haya tenido un síndrome coronario agudo, yo creo que debemos de ir a un control un poco más intensivo. Y aquí es donde quería escuchar tu opinión. Pedro, ¿qué opinas de esto? Porque Carmen venía con una hemoglobina glicada de 7,3. Si nos conformamos con un objetivo de menor de 8,5, estaríamos cumpliendo los objetivos metabólicos de Carmen. ¿Qué opinas, Pedro? Pues es seguramente, Juan Carlos, un área bastante conflictiva en el sentido de que es muy difícil dar una definición, un objetivo exacto justo para cada paciente. Pero intentamos orientarnos en base a la evidencia que tenemos de que hay subgrupos de pacientes con un beneficio si optimizamos, si exprimimos, si apretamos el acelerador y otros que no. Pero claramente, como tú dices, que en esta, por ejemplo, indicación 8,5, pues podría parecer que nos tenemos que parar ahí. Y claramente lo que condiciona mucho a Carmen es de que dentro de este continuo cardiovascular, originalmente era cardiovascular, por ejemplo, vemos de que ahora ya lo dibujamos como cardiorrenal, ¿no? Tenemos un punto de partida inicial, pero vamos avanzando con el tiempo. Carmen se encuentra ya en este último tercio de su continuo cardiovascular. Ya ha pasado la enfermedad cardiovascular. Y es este fragmento, este estadio final de ese continuo el que nos puede condicionar que no queramos ser especialmente exigentes. Porque como tú has puesto, cuando tenemos complicaciones, ¿no? O comorbilidades graves, como puede ser un evento cardiovascular, pues parece que tenemos que relajar un poquito nuestros objetivos. Pero fíjate, si por ejemplo nos vamos a lo que nos dice el ADA este mismo año, esta iconografía de esos triangulitos en cuanto a nuestro objetivo de glicada, el 7% es el promedio y podemos ser o bien más exigentes o bien ser más laxos, efectivamente vemos cómo nos aparece la enfermedad cardiovascular ya establecida como uno de los 7 ítems en base a los cuales inducemos nuestros objetivos. De la manera que cuando tenemos ya enfermedad cardiovascular severa, tenemos que ser más laxos. Así que igual, joder, pues igual con Carmen entonces no aprieto, ¿qué hago? ¿No esfuerzo más? Bueno, fijaros, otras guías, ¿qué es lo que nos dicen? La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, pues también nos dice que en el subgrupo de pacientes que pidamos objetivos menos exigentes se encuentran cuando tenemos comorbilidades tanto micro como macrovasculares asociadas como es Carmen. Pues parece que me estás diciendo, Pedro, que no hay que petar el acelerador, ¿no? Bueno, fijaros, si bien en esta parte, en este tercio final, hemos ido diciendo con instrucciones de que no hay que ser muy exigentes, es por el opuesto que hemos tenido en el lado contrario. Porque en el primer tercio de enfermedad tenemos estudios como han sido el UKPDS y el STENO2, en el cual hemos demostrado que el tratamiento intensivo de pedir objetivos subrogados como es la glicada muy bajos al comienzo de la enfermedad sí supone un beneficio para el paciente. Y lo supone después de mucho tiempo. Y esto, cuando la estrategia únicamente consiste en pedir bajar mucho la glicada, no ha funcionado cuando estamos en este tercio final de la enfermedad. Lo cual no quiere decir de que se puedan hacer las cosas un poco mejor. Pero de aquí vienen estas enseñanzas en muchas guías que intentan decirnos que si estamos en este tercio final, ya no conviene que mi único objetivo sea querer una glicada muy baja. Cosa que sí que tengo que hacer al comienzo de la enfermedad por el efecto de legado metabólico que puedo conseguir con el paciente a largo plazo. Entonces, os he puesto la parte de algoritmos que quería para que metiésemos un poquito, que cayésemos en la trampa, pero tenemos otros documentos, ¿no? Que nos pueden sacar un poco de la duda que tengamos que hacer con Carmen. Y es que hay otros documentos. Este documento de abordaje integral
del paciente diabético tipo 2 con enfermedad cardiovascular ya establecida, que a ti, Juan Carlos, tiene que sonarte porque tu nombre ya aparece aquí en este documento, me gusta mucho. Fijaros que cuando hablamos de cómo intensificamos el control metabólico, primer punto importante, es que intensificar no solamente es glicada, como decía Juan Carlos, es que es glicada, es evitar de que no me haga hipoglucemias, es conseguir una pérdida ponderal, dejando de tener esa visión glucocéntrica, sino también ya mucho más adipocéntrica. Y fijaos lo que dice, que el objetivo es glicada por debajo de 6,5, siempre y cuando lo consiga con fármacos que no me vayan a producir hipoglucemia. Es decir, si es de forma segura para el paciente, no tiene por qué ser malo. Lo que pasa es que los estudios antiguos en los cuales se basaba mucha de evidencia que hemos puesto eran ensayos de hace 15 años, que la única forma que tenía de conseguir glicadas muy bajas era subiendo dosis de insulina y subiendo dosis de sulfonilureas, fármacos con altas tasas de hipoglucemias que terminan ocasionando que el paciente no tuviese un beneficio macrovascular. Y me dice de que me puedo conformar con una glicada por debajo del 7% en el caso de que sí que tenga, ¿no?, riesgo de que el paciente me haga complicaciones. No solamente hablamos de hipoglucemias, también de ganancia de peso, ¿no? Si para tener una glicada muy baja voy a tener que hacer el paciente incremente peso, igual eso tampoco me conviene por esa teoría no solamente glucocéntrica, sino adipocéntrica del paciente diabético. Así que, oye, pues fijaros de que aquí en esta guía nos dice que hasta 6,5 o si quiero relajar, si por debajo del 7%. Pero es que además, si volvemos a coger este diagrama del ADA, ya hemos dicho que bien, acepto de que en Carmen estoy aquí porque tiene un evento cardiovascular, pero ¿y el resto de los ítems? Oye, riesgo de los fármacos, con metformina y sitagliptina por ahora, muy bajito, estoy en bajo riesgo. Duración de la diabetes, 8 años de duración. Yo creo que estamos todavía ni siquiera hemos pasado el ecuador de la vida media de la diabetes que puede tener Carmen. Expectativa de vida, con 66 años, yo creo que es bastante. Es cierto que la diabetes nos puede restar de promedio 7 años de vida, que añadir un evento cardiovascular puede restar algo más, pero son 66 años. Vivimos en un país con una edad media que rondamos los 90 años en las mujeres. Comorbilidades, no tiene demasiada comorbilidad más allá de la cardiopatía isquémica nuestra paciente. Preferencias del paciente es algo que tendremos que decir con Carmen cuando la veamos en la consulta. Y último aspecto, que son capacidad del sistema, ¿no? Esto es una guía americana, seguros privados, eso en nuestro entorno no nos condiciona, así que eso lo tachamos. Así que si cojo de promedio, si bien este lo tengo un poco regular, el resto de ítems yo creo que son favorables, así que seguramente yo marco un objetivo en torno al 7%, inclusive no me parecía descabellado poder que no me importe si tengo un objetivo incluso por debajo del 6,5, siempre y cuando seas de forma segura y sin que tenga ningún tipo de perjuicio para Carmen. Entonces, glicada 7,3, ¿qué es lo que yo pienso? Pues pienso que es mejorable. Pienso que es mejorable aun cuando nuestra paciente esté ya bastante avanzado su continuo cardiovascular. ¿Por qué? Porque lo que puedo añadir, tengo por fortuna actualmente opciones que implican muy poco riesgo las terapias que pueda adicionar. Y además, Carmen tiene un perfil bastante beneficioso en el resto de sus factores. No es una paciente con amplias comorbilidades, fragilidad y demás. Y además, nunca olvidemos que estamos hablando mucho de macroangiopatía, pero la microangiopatía siempre se va a beneficiar de un buen control glucémico. Ahora, esto no tiene que hacer que nos olvidemos de que lo que no es Carmen es candidata para que mi único objetivo sea bajar de forma intensiva la glicada. Puede ser un parámetro a mejorar, sobre todo ya hablaremos con qué opciones podamos realizarlo, pero ya hemos perdido solamente mucho tiempo el legado metabólico, lo cual no quiere decir de que un buen objetivo glucémico con buenos fármacos sí que le vaya siendo beneficiosa a Carmen. Eso es lo que pienso, Juan Carlos. Y aquí te paso la papeleta de, el especialista te ha dicho de que hay que mejorar la glicada. Ahora tú sabrás con qué lo haces. ¿Qué opinas? ¿Con qué lo bajarías, Carlos? Me has convencido un poco por retomar el perfil de Carmen, ¿no? Es una diabética con 8 años de evolución. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que es una evolución corta para lo que es habitual hoy en día en un paciente diabético. Es verdad que tiene esa complicación cardiovascular o macrovascular con una disfunción del ventrículo izquierdo, pero hemos visto que un abordaje integral, incluso en prevención secundaria, aporta un beneficio a estos pacientes con una comorbilidad interesante de factores de riesgo en cuanto a esa presencia de hipertensión y colesterol, que aparentemente están más o menos controlados, ya veremos si sí o si no, con su estatina y su ramipril. Y bueno, y que tenemos ahí 7,3. Estoy de acuerdo contigo en que es una paciente de muy alto riesgo, pero me has convencido. Vamos a darle una oportunidad. ¿Qué nos recomiendan las guías y documentos de consenso? Tú nos has presentado alguna, pero yo quiero hacer patria, ya que estamos en una sesión de la red GEDAPS, pues quería empezar por el algoritmo de la red GEDAPS. Y la red GEDAPS es muy clara en este sentido. En pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, que además
demás tengan o que presenten insuficiencia cardíaca y Carmen cumple cualquiera de estas dos características, obviamente se decantan por fármacos con beneficio cardiovascular establecido. Y si hay un fármaco, una familia terapéutica que ha demostrado beneficio cardiovascular tanto desde el punto de vista de la propia enfermedad cardiovascular establecida como de la insuficiencia cardíaca, ese es el grupo terapéutico de ISGLT2. En el sentido del beneficio aterosclerótico, no debemos de menospreciar ni de dejar de valorar el beneficio aportado por otra gran familia terapéutica, yo creo, que son los análogos del receptor de GLP-1 y que tienen la ventaja además de ese beneficio en cuanto a peso, que bueno, en el caso de Carmen era sobrepeso, pero hay muchos de nuestros pacientes, el 50%, que ya tienen una obesidad. Pero vamos a seguir con más guías. ¿Qué nos dicen otras guías? Por hablar de guías que ya se centran en un paciente de alto riesgo con enfermedad aterosclerótica o riesgo cardiovascular de riesgo muy alto, quería comentaros esta realizada por la Sociedad Europea de Cardiología y con la EASD, en la cual ellos se plantean que en un paciente con estas características, un paciente ya con complicación macrovascular como es la enfermedad aterosclerótica, independientemente de que el paciente esté tratado o no con metformina, y fijaros que distingue en aquellos que no tenían un tratamiento previo o aquellos como Carmen que sí lo tenían, aboga por la intensificación precoz con fármacos de beneficio cardiovascular, lo mismo que apuntaba el algoritmo de la Regera, si es GLT2 o agonistas del receptor de GLP-1. Y recomienda que la elección del fármaco de la familia terapéutica se tenga en cuenta no pensando tanto en los objetivos de hemoglobina glicada como en el riesgo y el beneficio cardiovascular que aportan estas familias terapéuticas en nuestra práctica clínica. Nombrabas este algoritmo, ¿no?, que recientemente se ha actualizado y que está realizado por el Grupo de Diabetes de la Sociedad Española de Cardiología, en el cual se aboga un poco a la filosofía del esteno. Es decir, no es tanto el abordaje glucocéntrico del paciente con diabetes tipo 2, sino como la valoración de ese alto riesgo cardiovascular de ese paciente. Y fijaros que la primera modificación es que no solo incluye aquellos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, sino aquellos que aún no teniendo evento presentan un muy alto riesgo cardiovascular, pero también aquellos con insuficiencia cardíaca, y en ese continuo cardiorrenal cada vez más implicado, esas dos caras de la misma moneda, el paciente con enfermedad renal diabética, pues habla de ese abordaje integral. Un abordaje integral que, fijaros, en esta parte de barra incluye no solo el tratamiento con fármacos que actúan sobre el metabolismo de la glucosa y en los cuales prioriza aquellas familias con un beneficio claramente en este perfil de paciente, como son los análogos del receptor de GLP-1 y SGLT2, sino todos aquellos fármacos que nos han demostrado un beneficio en este abordaje integral, como pueden ser los antiagregantes, las estatinas, los IECAs, los hipoglucemiantes con beneficio cardiovascular. Es decir, aborda al paciente con enfermedad cardiovascular como un todo, como un conjunto, y no centrándose únicamente en ese abordaje de la hemoglobina glicada que durante muchos años constituía el eje fundamental del abordaje. Por otro lado, también abre la posibilidad a desintensificar tratamiento en aquellos en los cuales presenten efectos secundarios o no lo logremos pagando el precio de la hipoglucemia, que es un precio demasiado caro en un paciente con enfermedad cardiovascular. Algoritmos más recientes, también en el mismo sentido, vuestro propio algoritmo de la SEMI, Pedro, en el cual obviamente, y en la primera columna lo ponéis muy claro, establecéis que en un paciente de alto riesgo cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular debemos priorizar, junto como primer escalón, modificación de estilo de vida y metformina, la utilización de esos fármacos que han aportado un beneficio cardiovascular. Y aquí incluís los análogos del receptor de GLP-1 y los ISGLT2. Llama la atención, ¿no?, que los ISGLT2 concretamente están muy bien situados en todo el amplio espectro de comorbilidades que se pueden dar frecuentemente en el paciente diabético, y como resumen, obviamente quitando el paciente anciano mayor de 75 años con fragilidad o con limitación del esfuerzo terapéutico, en ese es el único perfil en el cual pues a lo mejor potenciáis un poco más la utilización de inhibidor de DPP-4 frente a estas familias terapéuticas que han venido a demostrar estos beneficios cardiovasculares.
Y no quería acabar sin nombrar un documento que puede pasar desapercibido para gran parte de los médicos que trabajamos en atención primaria, pero que está escrito por médicos de atención primaria y destinado o enfocado al abordaje de este paciente en atención primaria. Es el Primary Care Diabetes, el posicionamiento del Primary Care Diabetes en Europa, que recomienda lo primero estratificar a los pacientes con diabetes basados en su riesgo cardiovascular. Y fíjate, Pedro, que aquí estratifica de una manera muy sencilla ¿qué entienden ellos por un paciente de muy alto riesgo cardiovascular? Obviamente, Carmen, el perfil de Carmen, aquel que tiene una enfermedad cardiovascular establecida. Pero fijaros que en segundo lugar, y al mismo nivel prácticamente, aquel con factores de riesgo cardiovascular no controlados, y aquí incluye lo mismo, la filosofía de la Sociedad Europea de Cardiología. Paciente con hipertensión, hiperlipemia, obesidad, tabaco y la inactividad física. En un segundo escalón, pero también de muy alto riesgo, incluye el paciente con deterioro del filtrado renal o la presencia de microalbuminuria. Y fijaros que el propio hecho de tener una diabetes de largo tiempo de evolución, es decir, el ser diagnosticado de manera precoz por debajo de los 40 años, ya se empieza a ver mucho diabético joven en relación con la obesidad y el sedentarismo, constituye un indicador de alto riesgo cardiovascular en este paciente. Y ellos mismos dicen que el resto de pacientes son de alto riesgo cardiovascular. Luego, primer mensaje, el paciente desde el punto de vista del médico de atención primaria diabético, fundamentalmente tenemos que tener en mente que es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular o al menos de alto riesgo cardiovascular. En este sentido, nos dicen cómo tratar a este paciente. Y esta guía, al igual que el posicionamiento de la Sociedad Europea Española de Cardiología, es novedoso en el sentido de que aclara que aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular, a pesar de que la metformina es la primera línea terapéutica, ya te dice que consideres iniciar un doble terapia farmacológica, incluyendo en esa doble terapia farmacológica un tratamiento con estos fármacos que han demostrado beneficio cardiovascular. No habla de un tratamiento escalonado, como es habitual en práctica clínica. Primero ponemos metformina, si no responde, valoramos, insistimos en medidas higiénico-dietéticas y vamos retrasando, vamos teniendo una inercia terapéutica que retrasa el control metabólico en estos pacientes y que va dejando un legado desfavorable en estos pacientes. Esta guía, lo mismo que el posicionamiento de la Sociedad Española de Cardiología, habla a favor de un tratamiento combinado de inicio y en ese tratamiento combinado, fijaros que habla claramente de una combinación terapéutica que incluye metformina y los fármacos que han demostrado beneficio cardiovascular, ISGLT2 y análogo de receptor de GLP-1. Vale, estos son las guías, estos son los consensos, pero todas estas guías, todas estas recomendaciones, ¿de qué se nutren? Se nutren de la evidencia y vamos a repasar brevemente qué nos dice la evidencia. Lo primero que nos dice la evidencia, ya nos hablaste del UKPDS, del Steno, de esos estudios realizados en pacientes recién diagnosticados, pero en práctica clínica real, en vida real, hay registros nacionales, como es este registro sueco, que nos ha demostrado que el control no solo de la glicada, sino integral de los distintos factores de riesgo cardiovascular, lípidos, albuminuria, tabaco, presión arterial, se relaciona con una menor mortalidad y menor complicaciones macrovasculares en nuestros pacientes. Es importante el control y abordaje integral de los factores de riesgo cardiovascular y además este abordaje debe ser precoz. Siguiente. Esto es cierto para el infarto, es cierto para la CV, es cierto para la mortalidad total, pero hay un aspecto dentro de la enfermedad cardiovascular que aún controlando adecuadamente distintos factores de riesgo cardiovascular, no logramos controlar la progresión de esta complicación y estamos hablando de la insuficiencia cardíaca, que es un aspecto muy importante en el paciente con diabetes, ya que hay una relación bidireccional entre diabetes e insuficiencia cardíaca. Los pacientes con diabetes son más proclives a desarrollar insuficiencia cardíaca y los pacientes con insuficiencia cardíaca que desarrollan proclive diabetes tienen peor pronóstico y mayor riesgo de mortalidad. ¿Qué sucede con los pacientes ya no sin complicación cardiovascular, sino pacientes con eventos cardiovasculares? Aquí traigo un estudio reciente, de 2019, publicado en el JACC, el estudio CORAX, en el cual ya pacientes con enfermedad coronaria estable y con diabetes, el control de los distintos factores de riesgo cardiovascular se traducía en una disminución en la mortalidad en estos pacientes. Y fijaros, llamo la atención en las columnas de arriba, en el cual
tres de los aspectos fundamentales eran relacionados con estilos de vida: el no fumar, el realizar actividad física, el hacer una dieta adecuada. Pero fijaros que el control de la hemoglobina glicada por debajo de 7 también se relaciona con un mejor pronóstico en estos pacientes. Luego, de nuevo, tenemos argumentos encima de la mesa en los cuales es importante, no solo en pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular establecida, sino incluso en aquellos que ya la tienen, realizar recomendaciones en cuanto a modificación de hábitos y estilos de vida que incluyen no fumar, realizar actividad física y una dieta mediterránea. Pero no debemos olvidar otros aspectos, como puede ser el control metabólico en este caso, y ser más ambiciosos en ese control de hemoglobina glicada, que también aportan beneficio en estos pacientes. ¿Qué herramientas tenemos? Aquí traemos una diapositiva en la cual resumimos de una manera gráfica qué ha pasado con los estudios de seguridad cardiovascular de los inhibidores de DPP-4. Tenemos desde el SEIBO, realizado con sasaglitina, el SAMIN con aloglitina, el TECOS con sitaglitina y el Carmelina y Carolina con linagliptina. Yo me gusta resumirlos en una frase: los inhibidores de DPP-4 son como un marido después de 25 años de matrimonio. Cumplen tres características: no te dan problemas, aportan seguridad, pero no esperes grandes sorpresas. Y digo, no esperes grandes sorpresas porque si te las das pueden ser malas. Fijaros en la parte derecha. Cuando hablamos de hospitalización por insuficiencia cardíaca, quiero llamaros la atención los resultados del SEIBORTIMI con sasaglitina, que como todos vosotros o gran parte de vosotros sabéis, aumentó la incidencia de insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Luego, en pacientes con alto riesgo de insuficiencia cardíaca o ya con insuficiencia cardíaca, como es el caso de Carmen, los inhibidores de DPP-4 y concretamente sasaglitina no serían los fármacos más adecuados en este perfil de pacientes. Por el contrario, ¿qué nos han demostrado las familias terapéuticas de ISGLT2? En esta gráfica traigo un resumen de todos los estudios de seguridad cardiovascular publicados hasta ahora, más el CREDENS, que no es exactamente un estudio de seguridad cardiovascular, y quería llamaros la atención, lo primero, que son poblaciones distintas. Fijaros en la parte tercera, empezando por abajo, en la cual hablamos del porcentaje de pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida, cómo se diferencian los distintos estudios de seguridad cardiovascular. Hay estudios en los cuales el 100% de los pacientes presentaban enfermedad cardiovascular, por lo tanto, las mismas características que Carmen, uno en Parrec con empagliflozina y el otro Vertis con ertugliflozina, y sin embargo hay otros estudios ahí intermedios, Canvas, Declare, Credence, en el cual hay un porcentaje más o menos variable de pacientes que presentaban enfermedad cardiovascular, pero hay un porcentaje importante de pacientes, si me permitís, en prevención primaria que no presentaban enfermedad cardiovascular. Lo mismo sucede con la historia de insuficiencia cardíaca. De media, pues salvo el Vertis, entre un 10 y un 15% de los pacientes incluidos en estos estudios presentaban historia de insuficiencia cardíaca en el momento de la inclusión. Con estas características, y viendo un poco de manera más gráfica las diferencias entre los distintos estudios de seguridad cardiovascular, fijaros que lo que se diferencian básicamente son las poblaciones incluidas. Poblaciones de más riesgo en Parrec y Vertis, poblaciones intermedias, Canvas y Declare. Con estas poblaciones, lo que sí hay claro en cuanto a evidencia de los ISGLT2 es que, independientemente de la población estudiada, se veía un beneficio en cuanto a hospitalización por insuficiencia cardíaca en torno al 30%, independientemente del ISGLT2 que estuviésemos estudiando. Las diferencias que observábamos entre si veíamos reducciones del MACE o no, pues pueden obedecer precisamente a esto que comentamos. Las poblaciones eran distintas. No es lo mismo una población de alto riesgo, como puede ser en Parrec o en empagliflozina, que poblaciones de menor riesgo, como puede ser Declare, en el cual un 60% de los pacientes incluidos estaban en prevención primaria. No tenían más que uno o dos factores de riesgo cardiovascular adicionales. Lo mismo en cuanto a mortalidad cardiovascular. Siguiente diapositiva.
Esto que lo hemos visto en ensayos clínicos controlados de seguridad cardiovascular, bueno, pues podrían ustedes decirse ya, pero en vida real, ¿qué se ha visto? Aquí traemos un estudio publicado en el Lancet Diabetes del año pasado, en el cual en los estudios de vida real ya no solo se compara frente a placebo, sino frente a fármacos frecuentemente utilizados en atención primaria, como son los inhibidores de DPP4. Y fijaros que aquí, independientemente de que el paciente tuviese enfermedad cardiovascular establecida o no, fijaros los análisis de subgrupos en la parte derecha de vuestra diapositiva, lo que han demostrado los ISGLT2 frente a inhibidores de DPP4 es que disminuyen la hospitalización por insuficiencia cardíaca, disminuyen cualquier causa de mortalidad, disminuyen el infarto agudo de miocardio, incluso, fijaros, que parece que podrían disminuir el ACV en estos pacientes. En definitiva, están no solo reduciendo complicaciones relacionadas con el territorio coronario, sino otros beneficios, ya no solo desde el punto de vista renal, sino que incluso podría apuntar ahí a un cierto beneficio en otros territorios como es el ACV. ¿Qué sucede con las otras familias terapéuticas que hemos dicho que tienen su importancia en el paciente de alto riesgo cardiovascular, como son los análogos de receptor de GLP-1? Pues sucede lo mismo, hay múltiples estudios, aquí tenemos un resumen de todos los publicados hasta ahora, en el cual se diferencian básicamente las poblaciones incluidas. Fijaros que hay poblaciones en las cuales el 100% o estudios en los cuales el 100% tenían enfermedad cardiovascular, estudio LISA y estudio Harmony, y hay otros en un porcentaje más o menos variable que presentaban enfermedad cardiovascular. Quizá destacar que el rewind realizado con dulaglutide era el que tenía menos población con enfermedad cardiovascular establecida y, por tanto, dicho de otra forma, el que tenía mayor población sin evento cardiovascular establecido. En cuanto a la historia de insuficiencia cardíaca, lo que habéis visto, en torno al 15-20% de los pacientes presentaban insuficiencia cardíaca. Vamos a ver de manera gráfica lo mismo que veíamos en los ISGLT2 como aquellos análogos tipo liraglutide, semaglutide y dulaglutide son los que han demostrado claramente una disminución en el MACE de 3 puntos, pero también han logrado en gran parte lograr esa disminución en el ictus no fatal y esos beneficios en cuanto a prevención de daño renal, fundamentalmente a expensas de esa progresión de la macroglobinuria. Luego tenemos también encima de la mesa otra familia terapéutica con un claro papel, con un papel protagonista en el paciente con enfermedad cardiovascular establecida. De nuevo, datos de un metaanálisis recientemente, también muy reciente, en el cual se ve que los distintos, en la parte derecha de vuestra diapositiva, los distintos componentes del MACE son significativos en cuanto a se analizan los distintos estudios realizados con análogos de GLP-1. Mortalidad cardiovascular, infarto fatal o no fatal y accidente cerebrovascular fatal o no fatal. Y en la parte izquierda de su diapositiva quería llamaros la atención cómo no hay diferencias en ninguno de los subgrupos, la P de heterogeneidad no alcanza significación estadística y en un aspecto muy importante como es que es independiente de aquellos que tienen hemoglobina glicada alta o baja a la hora del diagnóstico. Entonces, digamos que lo mismo beneficio va a tener en aquellos pacientes que presentan una hemoglobina glicada por encima de 8, 8,5, que en aquellos que la presentan por debajo de 8, 8,5. El beneficio cardiovascular de estos fármacos, tanto ISGLT2 como en este caso análogos del receptor de GLP-1, se ve claramente que es independiente de los niveles de hemoglobina glicada de partida en estos pacientes. Bueno, Pedro, y ya hemos hablado mucho de glicada, hemos hablado mucho de control de glucemia, pero además de la glicada, algo más tendremos que hacer por estos pacientes. Algo más habrá que hacer con Carmen. La verdad es que me ha quedado muy claro con tu explicación que más allá de que hay que mejorar la glicada si es de forma segura, es que contamos herramientas terapéuticas de un impacto no muy beneficioso para un perfil como es Carmen. Y como tú has dicho, demostrando de que el beneficio no lo perdemos porque su glicada no sea tan desastrosa como la de pueden ser otros pacientes. Pero hay que dejar de ser glucocéntricos, hemos dicho al principio, y hay que hacer más cosas además de ese control, esa mejoría, si podemos, de la hemoglobina glicada. Y es que para eso también tenemos evidencia. Tú ya lo has también dicho, ¿no? El tema del control de los factores de riesgo, el impacto
impacto que tiene. Pero es que tenemos mucha evidencia. El esteno 2, que es una de las banderas que utilizamos, ¿no?, los diabetólogos en cuanto a lo que se puede conseguir haciendo bien las cosas, ese estudio de tratamiento intensivo versus estándar al comienzo de la enfermedad, no solo de la glicada, sino también de la presión arterial, también del control lipídico, demostró un beneficio muy amplio. Y aquí vemos para ese esteno 2 la proporción de beneficio para cada uno de esos factores de riesgo. Bueno, pues la es que yo, que me considero diabetólogo, me gusta mucho la diabetes, pues solamente un 13% del impacto beneficioso macrovascular en el esteno 2 fue por mejoría de la glicada. Solamente un 11% para el control de la tensión arterial. Residualmente el tabaco un 3%, casi todo se debió al control de los lípidos. Es un buen ejemplo de que si en el diabético queremos mejorar el impacto macrovascular, por supuesto la glicada es un factor importante, pero hay que tener en cuenta el conjunto del riesgo cardiovascular. Tú lo has dicho, el diabético por ser diabético es de alto riesgo cardiovascular y no solamente se lo está implicando, se lo está condicionando su hemoglobina glicada, sino el resto de factores de riesgo que tenga asociados. Entonces, bueno, pues tendremos que controlar más factores, ¿no? Y en nuestra paciente vamos a ver qué nos dicen las guías, ¿no?, sobre qué habría que hacer con otros factores de riesgo, como es el control de la tensión arterial. Bueno, el ADA, en sus últimos estándares del 2021, dice que para pacientes como Carmen de alto riesgo cardiovascular, el objetivo de ser una tensión por debajo de 130/80. Si estuviésemos hablando del resto de pacientes diabéticos de menor riesgo, ese objetivo sería más relajado hacia un objetivo de 140/90. En cuanto a cómo tratarlo, que luego lo ponemos aquí muy por encima, pero luego lo mencionaremos, ¿no? Nos diferencias, empezamos con 1 o 2 fármacos en dependencia si las cifras están muy altas o no, y luego únicamente elegimos un grupo de fármacos con respecto a otro en dependencia, o nos condiciona la elección de unos con respecto a otro, en dependencia si tenemos albuminuria o no en esos pacientes, que Carmen en principio teníamos por debajo de 30 y no estaríamos condicionados. Para el objetivo de control lipídico, el ADA nos dice que tenemos para pacientes que estamos en prevención secundaria, como es Carmen, para todos estatina de alta potencia, de forma independiente del colesterol LDL del cual estamos partando. No nos lo pensamos. Y lo que sí nos dice esta guía es de que si aún con eso, estando en prevención secundaria, tengo un colesterol LDL por encima de 70, pues que me puedo plantear la adición de otros fármacos hipolipiamiantes como pueden ser ecetimib o los anti-PCSK9. Aquí hay un poquito de diferencia de dicotomía, luego lo veremos. Aquí solamente pongo muy por encima población anciana, que estamos muy concienciados, aunque Carmen no está en este subgrupo. Recordar que la guía nos dice que en pacientes ancianos que estemos ya tratamiento con estatina, que lo recomendable es mantenerlo, aunque vemos que el nivel de evidencia va bajando, pero la recomendación es mantenerlo. Y si diagnosticamos la diabetes con más de 25 años, nos sigue diciendo que lo adecuado sería prescribirlo, aunque sigue bajando más o menos el nivel de indicación. Lo digo por el tema de la alta prevalencia de población anciana. Pero nos centramos en Carmen, que no está en este subgrupo, que la dice que añadamos algo más si el LDL está por encima de 70. Pero otras guías no dicen eso y se vuelven a centrar en objetivos numéricos, cosa que el ADA solamente lo menciona ahí de forma muy puntual. Volvemos al algoritmo de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, que para pacientes de riesgo extremo, como es Carmen, diabética de prevención secundaria, el objetivo de LDL es por debajo de 55. Y es una cifra bastante recurrente en las guías que se centran en su objetivo en el aspecto numérico. Por ejemplo, la Sociedad de Endocrinos Clínicos Americanos, en sus últimas guías, dicen que para esa población de riesgo extremo, Carmen es una paciente diabética junto con enfermedad cardiovascular, es una paciente de riesgo extremo, suena muy mala palabra, da la sensación de muerte inminente, pero es el concepto que se ha utilizado, vuelven a remarcar este objetivo de colesterol LDL por debajo de 55. Así que ahí es donde tenemos un poco de conflicto entre las diferentes guías. Bueno, con eso, y volviendo a poner tu diapositiva, que te la he plagiado con el resumen que teníamos de Carmen, pues si nos vamos a su colesterol LDL 65, pues bueno, según la edad no habría que hacer nada más. Según, ¿no?, la SEN, según los AC endocrinos y la mayoría de las guías, tendríamos que alcanzar un objetivo por debajo de 55. A mí me parece razonable, siempre y cuando sea de forma, ¿no?, con medicación que no suponga un exceso de riesgo para ella. Estamos solamente con atorvastatina, pues sería muy sencillo la combinación con un ecetimib para intentar alcanzar ese objetivo por debajo de 55. Y la presión arterial, el objetivo del Carmen sería por debajo de 130/80, estamos en 134/80, con muy poquita carga de medicación antihipertensiva, así que seguramente parecería razonable el que no fuese demasiado descabellado añadir algún antihipertensivo por el beneficio que puede tener si no tenemos, como decimos, un incremento de eventos adversos importantes. Cogiendo esta guía, sabiendo que Carmen en principio
no tiene, ¿no?, albuminuria, nos dejaría elegir entre cualquiera del resto de opciones farmacológicas que ya no tuviésemos, ¿no? Quitamos los IECAs y los ARA2, pero no nos condiciona si elegimos primero un calcio antagonista o mejor un diurético. Por algunos estudios, como el ACCOMPLIS, pues puede haber preferencias del calcio antagonista, el que decidiésemos, pero seguramente es muy sencillo adicionar algún antihipertensivo en Carmen para que, sin mucha sobrecarga de medicación antihipertensiva, consiguiésemos un objetivo de tensión por debajo de 130/80. Pedro, perdona que te interrumpa. Quería yo hacer aquí una pregunta. Y estamos pensando en bajar la tensión o la presión arterial con un antihipertensivo. Y si realizamos un cambio glucémico que nos aborde o permita controlar mejor esos 4 milímetros de mercurio, que son totalmente abordables, ¿cómo lo ves? Claro, o sea, me refiero a que una de las ventajas de las nuevas moléculas, ¿no?, antipolucemiantes es el potencial beneficio en reducción de presión arterial sistólica, que en Carmen es la que nos falta por reducir. Por ejemplo, el efecto de los glucosúricos a mí me gusta mucho porque son fármacos que en pacientes con control, tensión arterial controlada apenas baja la presión arterial sistólica, me viene bien, no me lo va a hipotensar, mientras que se maximiza su reducción de presión arterial sistólica en el paciente diabético hipertenso no controlado. Así que efectivamente en Carmen pues puede ser una, ¿no?, una opción. Si le añado, por ejemplo, un glucosúrico a esta paciente y con eso me baja la tensión, me evito tener que estar adicionando nuevas moléculas, pero son de esos beneficios o añadidos que tenemos en terapias que igual también por ahí viene parte de su beneficio, ¿no?, macrovascular, de que no solamente hacen diana el control glucémico, sino que tienen efectos extraglucémicos mucho más extensos. Y fijaros que, bueno, uno puede decir, jo, pero que Pedro, qué quisquilloso, si en el fondo no estás tan lejos de tu objetivo, ¿no? Esta tensión, vamos, ya la quisiera yo para mí a mis pacientes en la consulta y no es mentira. Es verdad, o sea, y ahí está el tema del gap, lo que decíamos de vencer el gap de la diferencia entre las guías clínicas y la inercia terapéutica. Pero fijaros que voy a poner un ejemplo de cómo pequeños beneficios tienen mucho impacto. Y siempre hago mucha referencia a ello, un estudio publicado en el Congreso del IASD de Europeo del 2017, cuando todavía podíamos viajar, ir a Lisboa a que nos contasen cosas presencialmente. Se comunicó el estudio JDUIT-3, estudio en población japonesa en este tipo, es una especie de ¿no? ¿Vale? Prevención, tratamiento intensivo versus estándar de los 3 factores de riesgo clásicos: diabetes, dislipemia e hipertensión. Muy bien, vamos a comparar tratamiento convencional con tratamiento intensivo multifactorial. Vamos a evaluar los infartos, ACVs o mortalidad, ¿no?, o intervencionismo vascular. Es una especie de MACE cardiovascular un poquito remodelado con el intervencionismo vascular. Más de 2.500 pacientes en la población y estas eran sus características basales, ¿no? Pues un poquito más jóvenes que Carmen, un pelín más delgados que Carmen, son japoneses, así que solamente serían los de sobrepeso japoneses. Muy poquita población en prevención secundaria, es la principal diferencia que tendríamos con respecto a Carmen, pero también con 8 años de evolución de su diabetes, como es también el caso de Carmen. Fijaros, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, partíamos de una glicada de 8 en todos los pacientes. Tratamiento convencional, presión arterial 134/80, también muy parecida a la tensión, ¿no?, que tenía Carmen. LDL 125, aquí sí bastante más elevado que lo que tenía Carmen, es una población casi toda en prevención primaria. Pues fijaros, tratamiento convencional alcanzamos glicada de 7,2, intensivo 6,8. La diferencia entre los dos no es muy grande, es de 0,4% de hemoglobina glicada. Las tensiones arteriales 129/74 con respecto a 123/71. Tampoco va a cambiar mucho. 6 de sistólica, 3 de diastólica. Y LDL de 104/85. Es una diferencia de apenas no llega a 20 miligramos de decilitro de LDL. Con estas reducciones de un grupo con respecto a otro, fijaros, poca diferencia de glicada, no demasiado de sistólica, un poquito más marcada de colesterol LDL, consigue una reducción del 25% de eventos de objetivo primario, que estamos hablando de eventos macrovasculares en una población que está casi más al comienzo de ese continuo cardiovascular, así que pequeñas diferencias sí que se ven que tienen un impacto muy importante. Conseguimos reducción de más del 50% de presencias de ACV, conseguimos beneficios en la microangiopatía visto en nefropatía o empeoramiento o desarrollo de la retinopatía diabética, y todo ello sin que haya diferencias en las tasas de hipoglucemias, porque este estudio más reciente ya se cuentan con moléculas, ¿no?, más seguras a nivel de reducir la glicada, como podían ser los agonistas del GLP-1 en aquel momento, y ya empezamos a emplear los inhibidores de la SGLT2. Pero fijaos, todo lo que quiero también comparar os voy a poner aquí ahora unas cifras, que es el Steno 2. El Steno 2, el tratamiento convencional de la glicada fue de 9, tratamiento intensivo de 7,9. La diferencia entre grupos fue de 1,1. Para la tensión arterial, la diferencia, ¿no?, duplicaba y más de 2 veces la consiguió en el JDUIT 3. Y lo mismo para el colesterol LDL.
decir, en el esteno vimos diferencias porque había mucha diferencia entre tratamiento intensivo versus el convencional. Era relativamente más entendible encontrar esas diferencias, pero en cuando vamos afinando y las diferencias no son tan notables, pequeños beneficios en el paciente terminan magnificándose a nivel de reducción de eventos macrovasculares. Así que creo que merece la pena que no olvidemos ese concepto del manejo multifactorial en cuanto al riesgo cardiovascular para pacientes como Carmen. Y ya, oye, lo tenemos muy claro, ¿no? O sea, glicada, aunque cuando no eras muy mala, pero oye, añadir viene bien. Pero Juan Carlos, si Carmen hubiese venido con 6,3 glicadas, tú has dicho de que entre altas y bajas, pero es que 6,3 es una glicada en objetivo actualmente. Sí, Si sí. tuviese 6,3, ¿tú le cambiarías algo? Yo lo tengo claro, Pedro. Yo creo que después de lo que hemos visto, después de lo que nos ha demostrado la evidencia, lo tengo claro. Pero vamos a repasar brevemente qué nos dice la evidencia en este aspecto. Y la primera evidencia es Santa Ada Bendita. Tú la has nombrado y yo la vuelvo a nombrar, ¿no? Yo creo que por primera vez en mi charla. Y mira, lo que llama la atención de esta diapositiva es un pequeño recuadro que está ahí en gris, que prácticamente no se ve, pero si animas la diapositiva seguro que lo pinta, y te dice que independientemente del nivel de hemoglobina glicada, que utilices fármacos que aporten un beneficio cardiovascular a este paciente, especialmente si es un paciente con enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad renal diabética o insuficiencia cardíaca. Carmen cumplía al menos dos de estas características. Presentaba una enfermedad cardiovascular y además tenía una disfunción ventricular izquierda. Luego yo creo que tenemos que tener claro que independientemente de la hemoglobina glicada, lo veíamos antes en un metaanálisis con análogos de GLP-1 que presenten nuestros pacientes, estos beneficios no son solo por el hecho de bajar la glucemia a estos pacientes, sino probablemente, entre otros mecanismos, por lo que tú apuntabas, porque tienen una acción integral en el control de otros factores de riesgo cardiovascular, incluso por mecanismos que seguramente hoy, a día de hoy, permanecen desconocidos, pero está claro que aportan un beneficio en este perfil de paciente. En ese sentido, Juan Carlos, yo sí, siempre hago mucho paralelismo con lo que pasa con las estatinas. A nadie se le pensaría que un cardiólogo no pondría Atorvat 80 o Rosu de 20 en un postinfartado. Y el cardiólogo no está mirando qué colesterol LDL tiene el paciente cuando le ha puesto el stent, no lo mira. De forma independiente sabe que se beneficia tanto si tiene 30 de LDL como si tiene 300. El beneficio se mantiene en las dos poblaciones. Y eso que tenemos tan interiorizado para las estatinas, por ejemplo, lo tendríamos que empezar a acostumbrarnos con los hipolipemiantes. No es cuestión de que bajemos la glicada, igual hay que bajarla, igual hay que añadir más cosas, como quien tiene un LDL de 200, la estatina se le quedará corto y pondremos más cosas, pero de forma independiente, no mires la cifra, directamente, como dicen las guías, no mires la glicada, este fármaco le va a evitar eventos macrovasculares al paciente. De hecho, esa es un poco la filosofía que ha guiado la ADA desde los recientes, vamos, hace 4 años, en el 2016, planteaba la utilización de análogos de GLP-1 y SGLT2 como fármacos para bajar la glucosa. Ya en el 2018, a pesar de que el EMPA-REC se publicó en el 2015, hablaba del beneficio cardiovascular de estos pacientes. Pero fijaros cómo cambia la filosofía y el pragmatismo de la propia ADA, en el cual ya en el 2020 y por supuesto en el 2021 incluye la recomendación de estas familias terapéuticas independientemente del nivel de hemoglobina glicada en estos pacientes por su beneficio cardiovascular demostrado. Siguiente. A pesar de todo esto, la evidencia es rotunda y además tozuda. Aquí traigo datos del estudio Capture, en el cual se ve que un tercio, aproximadamente un 30% de los pacientes que atendemos en nuestra consulta tienen enfermedad cardiovascular establecida. Sin embargo, solo 1 de cada 4 pacientes, y no estoy con esto poniendo sobre la mesa solo al médico de atención primaria, sino también al internista, al cardiólogo, en general a cualquier clínico que vea a estos pacientes, solo 1 de cada 4 pacientes, posiblemente candidatos a estas familias terapéuticas, están tratadas con drogas con beneficio cardiovascular establecido. Yo creo que es un gap muy importante y que, bueno, pues en un estudio muy reciente publicado que comparto con vosotros, pues se ve lo mismo. Fijaros cómo el total de población en el cual pacientes ya con enfermedad cardiovascular establecida estaban tratados con un análogo de GLP-1 muy SGLT2, pues eran 1 de cada 4, en torno al 21%.
21%. Y lo que es más llamativo, fijaros que cuando separamos la población que presentaba enfermedad cardiovascular en la parte central de la diapositiva frente al resto, no hay grandes diferencias. Es decir, utilizamos estas familias terapéuticas poco, pero especialmente poco en aquellos que se van a beneficiar más, que son los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Yo creo que tenemos mucho por hacer y que este año no ha contribuido a ello, que es un año donde hemos seguido a los pacientes telefónicamente a distancia, donde la inercia terapéutica ha jugado mucho en nuestra contra y donde creo que desgraciadamente tenemos un gran trabajo que desarrollar. ¿Te imaginas, Juan Carlos, tener solamente un 20% de infartados con estatinas? ¿Te Por imaginas? ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es un Y es que, poco la línea que apunta el algoritmo de la Sociedad Española de Cardiología, ¿no? Que tienes que tratar con fármacos tipo aspirina, tipo IECAS, tipo hipolipemiantes, concretamente estatina, pero tienes que actuar también sobre el control metabólico con fármacos con demostrado beneficio cardiovascular. Pero ¿por qué llegar a esto, Pedro? ¿Por qué llegar a un síndrome coronario agudo y luego se estén en una paciente como Carmen? ¿Tú no crees que merecería la pena actuar antes? pues yo creo que sí, ¿no? O sea, que está claro que, fijaros, si volvemos a nuestro continuo cardiorrenal, está claro que la evidencia que tenemos desde este punto hacia adelante es súper contundente. Juan Carlos ya lo ha mencionado, hay muchos estudios que el 100% de sus pacientes sean diabéticos y cuando cogemos sus poblaciones, de aquí hacia adelante no hay ningún tipo de duda del impacto magnífico, ¿no? Glorioso de estas moléculas a nivel de reducción de eventos macrovasculares. Pero ¿y no saldría rentable cogernos y anticiparnos, irnos un poquito antes del evento, o incluso irnos a lesión de órgano diana? ¿Por qué no al comienzo de su continuo cardiovascular? Las propias guías lo están haciendo, lo están intentando transmitir en su forma de no empieces con un fármaco, empieza con dos. Anticípate, no esperes a que, ¿qué? Me he infartado, me tiro que 2 años con metformina y espero a 3 años cuando ya estoy desgastando más el posible beneficio de estas moléculas. Está claro que esto hay que sustentarlo en algún tipo de hipótesis. Si, por ejemplo, el esteno es un estudio a 13 años y el KPDS es a 20, y hoy en día no tenemos la facilidad de tener estudios a tan largo plazo porque la diabetes es una enfermedad que su historia natural es muy larga. Y hay veces que con estudios a 3 4 años, que ya son largos para lo habitual, no tenemos tiempo suficiente para que una persona que esté aquí consiga consumirse hasta aquí. Hoy hay diferencias porque ese trayecto tarda mucho tiempo y hay veces que no podemos verlo. No es que no hayamos demostrado, es que no hay un estudio hecho y diseñado para que cogiendo pacientes al comienzo de la enfermedad vemos las diferencias entre esos fármacos. Habría que hacer un nuevo esteno o un nuevo KPDS, a ver quién se atrevería a hacer un estudio a 20 años vista. Eso es muy complicado. Pero sí que cuando cogemos a nivel teórico lo que sabemos que hacen estas nuevas moléculas de las que hemos hablado tanto hoy, por ejemplo, los inhibidores de SGLT2, es que claro que controlan el azúcar, son buenos hipoglucemiantes, pero es que hacen tantas más cosas que es entendible que si yo actúo al comienzo de ese continuo, voy a hacer que el paciente progrese muy lentamente por él. Si vive 200 años, se terminará muriendo de una enfermedad cardiovascular. El diabético es una enfermedad cardiovascular en sí, pero tardará mucho más tiempo en presentarlo. El efecto sobre la pérdida de peso, beneficios sobre la glucosuria, beneficios sobre la eliminación de ácido úrico, reducción de presiones arteriales, como ha dicho Juan Carlos, que puede ser un beneficio añadido. Bajamos volumen plasmático, así que hacemos de que tengamos una cardioprotección a nivel de arritmias, muchos efectos a nivel del riñón nefroprotectores. El efecto es tan ¿no? fisiopatológico que es entendible que hacer todas estas cosas buenas desde el comienzo de la enfermedad seguro que me va a retrasar la aparición de eventos o me los va a evitar. Algo parecido para los análogos del GLP-1, que sabemos que hacen actuación a otros muchísimos niveles. Así que son estas moléculas de fármacos que van mucho más allá del control glucémico las que a nivel de fisiopatología entendible me apetecen ponerlas desde el comienzo de la enfermedad. Así que las guías nos digan de que es una especie de mala praxis no ponerlas en esos pacientes en prevención secundaria, no pensáis de que no, seguramente nos va a tener un beneficio si les ponemos también en estadios más iniciales de ese continuo cardiovascular. ¿De acuerdo? Y Juan Carlos, yo creo que hemos abordado a Carmen lo mejor que podíamos y si te parece, pues unas conclusiones para los compañeros de mensajes para llevarse a casa. Pues yo creo que las podrán intuir, ¿no? En estas alturas de la charla, ¿no? Y la primera, yo creo que fundamental es que tradicionalmente el control glucémico era un objetivo
primario, yo diría más, era el único, ¿no?, para reducir el riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes. Esa forma de abordar a los pacientes con diabetes está ampliamente superada y hoy sabemos que es necesario un abordaje integral, no solo de la glucemia, sino de los distintos factores de riesgo cardiovascular asociados en el paciente con diabetes. Más yo creo que es difícil hacer oídos sordos a que tenemos nuevas moléculas hipoglucemiantes, inhibidores de la SGLT2, aún ese receptor del GLP-1, que han demostrado beneficios cardiovasculares, renales, en ese continuo cardiorrenal que hemos mostrado, ¿no?, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y que esto ha supuesto un cambio brutal en el paradigma de cómo abordar el control de estos pacientes, porque hemos ido mucho más allá del control glucémico, hacia una estrategia que sea mucho más integradora de todo lo que supone un riesgo cardiovascular en este paciente diabético. Yo creo que ya que disponemos de estas familias terapéuticas, deberíamos priorizarlas especialmente y sin ninguna lugar a duda en los pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular, como es Carmen, ¿no? Pero no quería dejar de plantear un poco lo que nos has puesto encima de la mesa, Pedro, ese papel que pueden jugar estas familias terapéuticas en esa prevención primaria tanto de la enfermedad cardiovascular como ese continuo de progresión renal y de ese deterioro renal que se da especialmente en el paciente diabético. Tan importante me parece eso que el cuarto punto realmente es una réplica del tercero. Es decir, prevención secundaria, estos fármacos tendrían que estar obligados de forma independiente al control glucémico. Pero es que esa multiplicidad de efectos nos hacen pensar de que su beneficio tiene que estar mucho más extendido a ese momento de la prevención secundaria y que solamente vamos a encontrar con el tiempo evidencia que nos van a mostrar cómo tienen puntitos de luz beneficiosos en todo ese continuo del espectro cardiorrenal. Pues Juan Carlos, yo por mí ha sido un placer, como siempre, compartir ponencia contigo. Espero que esto sea útil para los compañeros. Y aún así, pues ahora vamos a pasar a una fase de preguntas y respuestas. Hay un apartado específico, no en el chat. Tenéis un apartado abajo específico de preguntas y respuestas. Y ahora estaremos encantados de poder responderles, ¿no?, lo que nuestro conocimiento pueda un poco aportar luz a los compañeros, que esto en el fondo importante es que hagamos ese cambio de paradigma, que venzamos ese gap entre lo que las guías dicen muy claramente, pero entendemos que no es fácil, ¿eh? No, por mucho de que ella evidencia sea tan contundente, todo cambio implica su tiempo de transformación. Perfecto, Pedro. Pues dispuestos a escuchar las preguntas que queréis. Pues vamos a irlas leyendo. Si te parece, Juan Carlos, las leo yo y nos lo Venga, vamos repartiendo un poquito así de forma dual. ¿Sí? perfecto. Pues un compañero pregunta que un paciente pone un supuesto clínico, 80 años, diabetes mellitus tipo 2, con infarto previo, se parece a Carmen pero con un poquito más de edad. Es un paciente que especifica no frágil, muy bien, no diferenciar dentro del paciente anciano frágil, no frágil, que logra glicadas menores del 7% teniendo SEMA 0,5 miligramos. Y pregunta si estaría bien no subir la dosis por su expectativa de vida. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Bueno, lo primero que me llama la atención de este caso es la edad del paciente, ¿no? 80 años y el fármaco escogido, en este caso un análogo del receptor de GLP-1. Aparentemente no es el fármaco prioritario de utilización en ese rango de edad, más en cuenta teniendo que en ese rango de edad no predomina la obesidad, especialmente en estos pacientes. Entonces, si el paciente fuese obeso, si el paciente no es frágil, si el paciente además tiene una complicación cardiovascular, obviamente la utilización de este tipo de moléculas, tanto análogos de GLP-1 como ISGLT2, estaría contemplada. Subir la dosis, yo creo que, bueno, tampoco hay que ser muy ambicioso en cuanto a objetivo de hemoglobina glicada en un paciente con estas características y yo creo bueno, nos podríamos quedar perfectamente con esta dosis. No sé, ¿tú qué opinas, Sí, Pedro? sí, bueno, o sea, creo que igual el compañero ha especificado de no frágil, porque si hay un perfil de paciente para ello, claramente es el anciano no frágil, pero efectivamente igual se eligió porque tenía una obesidad muy llamativa. Y Mm. efectivamente la SEMA tiene esas dos dosis, la dosis de inicio 0,25, ¿no?, para la prueba, 0,5 es la dosis terapéutica. Pasamos a la de 1 cuando se me ha quedado corto y mis objetivos glucémicos son más exigentes. Con lo que hemos dicho antes, o sea, un paciente de 80 años y infartado, seguramente nuestro objetivo glucémico no es inmensamente exigente. Lo que hemos mencionado no significa dejarlo laxo. Si yo considero de que estamos en 7,8 y que se puede apretar algo más con un fármaco seguro, perfecto. Pero si, por ejemplo, tienes en 6,7, por debajo un 7% de glicada, ese paciente ya ese legado metabólico le hemos perdido para pensar que estar en 6 de glicada le va a ser un beneficio. Entonces yo no le aumentaría, ¿no?, a menos de que tuviese un paciente con muy fuera de rango glucémico de su objetivo, dentro de que pase un paciente con objetivos un poquito más laxos.
Hay una En compañera, este, en este sentido, Pedro, mira, hay otra pregunta muy parecida que creo que podemos contestar a la vez. Dice que en un paciente de 75 años que si sería la edad límite pese a haber tenido un evento para hacer una modificación con estas familias terapéuticas. ¿Tú qué opinas? 75 años es el límite que estamos marcando para los consensos del paciente anciano, diabético anciano en particular, pero fijaros que dentro del diagrama que os he puesto de cuadraditos, de rectángulos, triángulos, de helada, no viene la edad. El aspecto temporal no viene la edad, viene el tiempo de duración de la enfermedad y la expectativa de vida. Así que es muy diferente 75 años con esos abuelitos súper íntegros que siguen caminando 15 kilómetros al día a 75 años con un paciente ya frágil. Por eso la diferencia, y muy bien el compañero del enunciado que ha dicho, de paciente 80 años no frágil. Entonces, 75 años solamente me indica que tengo que evaluar claramente si tiene esa fragilidad, pero no me condiciona de forma muy especial. Sí que al haber pasado ese evento, lo que ya estoy seguro es de que el tiempo de legado metabólico gran parte lo he perdido, lo cual no significa de que un óptimo control glucémico le suponga un beneficio, pero ya nada de volvernos locos y pedir una glicada por debajo de un 6%. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y me planteo lo siguiente: ¿por qué esperar a que el paciente tenga 75 años si antes tuvo 60, 50, largo tiempo de evolución, y el beneficio que vamos a obtener de manera precoz va a ser mucho mayor que cuando tratamos a pacientes ya en edades tan avanzadas? Lo que hemos dicho, adelantarnos. Pues dado que estamos aquí con el tema de la edad y ancianidad, hay otro perfil que creo que cuadra mucho, una pregunta de un compañero que pregunta, Celeste, paciente 90 años, un filtrado de 58, insuficiencia renal crónica y un Graves como comorbilidades, una glucemia basal de 155 con glicada de 6,7, que está en tratamiento con glicacida 60 cada 24 y metformina 850 cada 8. La pregunta es, ¿se beneficia si quitamos la glicacida y cambiamos puñor de PP4 más metformina? ¿Le dejo solo con la metformina? Lo dejan interrogantes. ¿Tú qué harías con el paciente de Celeste? Te lo voy a resumir en una sola palabra: de prescribir. Creo que en el paciente anciano y especialmente en aquel muy anciano tenemos que ser cautos en nuestros objetivos. Un paciente con 90 años y esa glicada, yo creo que está sobretratado, y de hecho mira el tratamiento que tiene. Tiene una glicacida, una dosis potente, una metformina, una dosis yo diría que incluso elevada, y bueno, obviamente en este paciente lo que tenemos que procurar es que no tenga ya una hiperglucemia. Simplemente le dejaría una metformina y, por supuesto, yo bajaría la dosis. No sé cómo lo ves, Pedro. Sí, o sea, lo que hemos mencionado, no hay que ser glucocéntricos. La glicada no puede ser un único parámetro. 6,7 es una cifra que en esta paciente está mal. Está mal por los fármacos que hemos utilizado. 6,7 solo con metformina no tiene por qué preocuparme, no le va a hacer daño esa cifra de glicada con un fármaco que no implica eventos perjudiciales para ella. Entonces, hay que elegir no solamente qué cifras alcanzamos, sino con las mejores herramientas. Por supuesto, glicacida, un paciente como este, un paciente anciano, más riesgo de hipoglucemias, si la presenta va a ser más deleteria, hay que quitarla, y la metformina efectivamente, si bien la dosis máxima, ¿no?, eficaz es de 2 gramos, en ficha técnica podemos poner hasta 3 gramos, pero no supone ningún beneficio en el paciente diabético superar los 2 gramos. En el paciente anciano es 1.700, es decir, 2 comprimidos. Le está sobrando, no le va a suponer nada de beneficio y sí le estaría incrementando potenciales riesgos adversos como los intestinales o una acidosis láctica si tiene algún tipo de complicación de hipoxemia tisular. Yo igual dejaría solo con metformina, y si con eso me empeora mucho el control glucémico, pues decido añadirle algo, pero que no tenga el riesgo de glicacida ni de PP4 en ese paciente de 90 años, creo que sería el más adecuado. Muy bien. Mira, Pedro, por no centrarnos tanto en la glucemia, hay una pregunta de una compañera que habla un poco del perfil lipídico, y ella apunta a que en vez de subir estatina, habría combinado con una acetimide. Y en este aspecto quería yo apuntarte una cosa. Tenía un cociente esta paciente de triglicéridos partido por HDL mayor de 2, que es un aspecto que a veces olvidamos. Es decir, nos fijamos en el LDL, de nuevo somos LDL céntricos, si me lo permites, y olvidamos esas partículas remanentes que ofrecen un riesgo residual, especialmente la dislipemia diabética. ¿Qué opinas? ¿Con qué lo combinamos? Claro, o sea, sí que es cierto que nos centramos mucho en el LDL porque suele ser, el HDL es mucho más predictor del riesgo cardiovascular, pero las herramientas actuales no permiten modificarlo y por eso nos centramos mucho en el LDL. Pero es cierto que con frecuencia olvidamos otras fracciones lipídicas. Tenemos un problema importante porque es cierto que, por ejemplo, el ezetimibe no es ni mucho menos mal fármaco hipolipemiante. Por si a nivel de potencia, yo estoy con la compañera, si solamente quisiera cifras de colesterol, es más efectivo 40 de atorva más ezetimibe que 80 de atorva. El problema es que la evidencia demostrada por cada uno a nivel de reducción de eventos no es la misma.
El ezetimibe se centra mucho en el Improve It, un estudio que tarda 7 años en conseguir demostrar un beneficio, cosa que las estatinas lo consiguen en mucho menos tiempo, y se centra en el Improve It, mientras que las estatinas se centran en muchos más estudios. Y por ello, los cardiólogos cuando hay un infarto, pues si el cardiólogo lo importante para él fuese la cifra de LDL, no le pondría torva de 80, le pondría torva de 40 más ezetimibe. Y eso no se hace porque la evidencia actual nos recomienda más. Fuerza lo que puedas con la estatina hasta la dosis, sobre todo en prevención secundaria máxima, y cuando aun con eso tu cifra no parece la adecuada o la razonable, planteate la asociación de otro tipo de hipolipemiantes, en este caso nuestro entorno de ezetimibe. Había otra compañera que hablaba aquí de resistencia a la insulina y comentaba algo así como 90 unidades de insulina. Mira, ahora la acabo de ver, la pregunta. La pregunta dice, ¿cuándo sospechar resistencia a la insulina y qué hacer si un paciente está con 90 unidades de TUGEO? ¿Sería viable pasar a Degludec? ¿Qué opinas de esto, Pedro? Claramente con 90 unidades la cabeza nos viene de que algo de resistencia debe de tener, ¿no? Sí que en este sentido el tema, siempre pensamos en la obesidad como factor, ¿no? Culminante para provocar la resistencia a la insulina, aunque en ese sentido es más la inflamación que provoque la grasa. De ahí el concepto este de los fofisanos, ¿no? De que hay gente con sobrepeso que su grasa no está provocando tanta inflamación y no me provoca tanta resistencia a la insulina. Bueno, tendríamos varias opciones, podemos pedir un HOMA en la analítica para ver índice de resistencia, podemos pedir un péptido C para ver si el problema es de que no tengo ya nada de insulina propia, pero claramente con 90 unidades lo que tengo igual que plantearme es dar un sensibilizador a la insulina. Igual no puede tener metformina, por ejemplo, por un filtrado bajo. Bueno, pues recordemos siempre la pioglitazona, que es un fármaco muy defenestrado, que si se puede utilizar es muy buen sensibilizador a la insulina. Y en cuanto al cambio, no va a suponer ningún tipo de beneficio. Tiene diferencias en una molécula con respecto a la otra, aunque Taugeo ya es de las insulinas ultralargas, no tanto como de Gludec. Yo he visto mucho beneficio de Gludec en el paciente con diabetes tipolada, que es un diabético tipo 1, en el que hay mucha variabilidad glucémica, puede ser un poquito mejor en mi opinión personal, pero no veo tanto beneficio, no vas a conseguir pasar de 90 unidades a solamente conseguirle 70, 60, eso no va a cambiar. Va a cambiar si modificamos su resistencia a la insulina, que puede ser por inflamación, puede ser por el sobrepeso, puede ser porque no tengamos un sensibilizador a la insulina, como puede ser la metformina o la pioglitazona. Por dar un dato práctico a esta compañera, si pasas de 0,5 unidades por kilo de peso en cualquier paciente, estás poniendo insulina de más. Tienes que pensar que, primero, el paciente no se la pone bien, segundo, que hay una resistencia a la insulina, o tercero, que tienes que hacer otra cosa que no sea poner más insulina, porque esa insulina que estamos poniendo de más no está teniendo el efecto adecuado. Entonces, que yo creo que tenemos que tener en mente ese 0,5 unidades por kilo. A partir de ahí no estamos consiguiendo el objetivo que perseguimos. Justo un compañero pregunta qué papel real tiene la pioglitazona hoy en día. Es cierto que teniendo tantas moléculas tan efectivas, pues está más relegada. Pero fijaros, ha sido muy fugaz, pero en el algoritmo de la SIMI que ha puesto Juan Carlos, dentro del beneficio cardiovascular están glucosúricos, anabólicos de GLP-1 al mismo nivel y el tercero la pioglitazona. Sí que tiene alguna evidencia beneficiosa cardiovascular, pero son estudios antiguos que no son comparativos con el EMPA-REP, con todos los estudios que tenemos de forma actual. Y es un muy buen sensibilizador a la insulina, pero se cogió tanto miedo a la rosiglitazona que es cierto que eso no le ha ayudado nada. En su momento se prescribió mucho la rosi porque las alternativas eran sulfos, ¿no?, de las antiguas e insulinas de las antiguas. Hoy en día tenemos, por fortuna, mucho más arsenal terapéutico. Y en un perfil como el de Carmen con insuficiencia cardíaca, probablemente no sea el más adecuado por esa retención hídrica que produce y aumento de edemas. Juan Carlos, un par de preguntas me parecen súper vigentes para lo que estamos hablando, de Raquel y de Javier, acerca de los niveles de SGLT2 y el tema del filtrado, ¿no? Sí. Raquel pregunta que tenemos que tener un filtrado por encima de 60, ¿no?, para poder utilizarlo, sabiendo de que cifras bastante menores, pues también igual podrían utilizarse. Y Javier Sí. justo habla de que han aceptado la FDA de forma muy reciente, ¿no? Tenemos uno de las moléculas, los glucosúricos, tiene la triada de indicaciones, ¿no?, Sí, para sí. insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica y demás, pues si prevemos de que la EMA en Europa va a producirse esa transmisión de poder utilizarlo con cualquier situación de enfermedad renal. Sabemos que las agencias reguladoras siempre van por detrás de la evidencia. La evidencia, como bien dices, ya nos lo había demostrado los estudios de seguridad cardiovascular. Había un porcentaje de pacientes con filtrados por debajo de 60 y la eficacia y los beneficios cardiovasculares se mantenían, incluso magnitud, eran mayores, pero también sabes que estas moléculas se han testado en esos escenarios, en el paciente ya con enfermedad renal crónica establecida, con filtrados muy por debajo de 60, llegando incluso hasta
diálisis, y es lo que ha motivado la modificación de la ficha técnica por parte de la FDA. Yo creo que hay que dejar claro a los compañeros que no es que estos fármacos sean perjudiciales en filtrados por debajo de 60, sino que su eficacia hipoglucemiante es menor en ese caso, pero desde luego el beneficio cardiovascular se mantiene incluso por filtrados por debajo de 60. Es muy importante, cada vez vamos a tener más facilidad porque se está bajando en ficha técnica debido a los nuevos estudios centrados en población con filtrados más bajos. Pero aquí sí que es muy importante que tengamos un aspecto dicotómico. Si yo lo que quiero, por lo que quiero glucosúricos para bajar la glicada, necesito buenos filtrados. De por sí, originalmente el límite de 60 es porque un glucosúrico con filtrado por debajo de 60 baja la glicada, pero no la baja ya tanto. Y no empieza a ser coste efectivo gastarnos un dinero X en un fármaco que me baja 0,2 o 0,4 porcentualmente la glicada. Pero si lo que buscamos es, de lo que estamos hablando y mucho, el beneficio macrovascular, reducir la insuficiencia cardíaca, la nefroprotección, todo eso no es que lo mantenga en los pacientes con filtrados más bajos. Es que parece que donde más beneficio alcanzan estas moléculas es en los pacientes con peores filtrados, porque es el paciente de más alto riesgo cardiovascular y es en el que más consigue proteger. Entonces, que yo solamente quiero mejorar la glicada y el resto no me importa, con filtrados de 30 no pongáis un glucosúrico, porque no vais a conseguir reducir la glicada. Tampoco le va a pasar nada, no se incrementan mucho los eventos adversos, pero no vais a alcanzar vuestro objetivo. Que yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, evento cardiovascular, quiero prevenirle eso, quiero prevenir su riñón, con filtrados de 35, también vamos a poder utilizarlo porque van a ser igualmente efectivos. ¿Qué es lo que pasa? De aquí a 2 años vamos a tener un baile de fichas técnicas según los 3, ya ahora 4 glucosúricos comercializados en España, pues que potencialmente si queremos ser fieles diremos, oye, pues mira, actualmente la DAPA sí que en su ficha técnica lo ha cambiado, la EMPA va a tardar unos meses, la CANA se le espera a ver qué pasa después del CREDEN, pero vamos a tardar un poquito en tener ese tipo de contestación, pero quedaos tranquilos de que si queremos ese beneficio macrovascular, insuficiencia cardíaca, nefroprotección, el filtrado no es tan importante. Hay otra pregunta en un escenario un poco distinto, pero que yo creo que también se ve habitualmente en práctica clínica. Nos comenta Javier Prieto, un paciente, un perfil de paciente prediabético, pero con enfermedad cardiovascular establecida, y nos dice que las guías actuales no contemplan el uso de estas familias, de ISGLT2 ni análogo de GLP-1, ¿no? Que se centran sobre todo en metformina y modificación de estilos de vida. Y nos pregunta cuál es nuestra opinión al respecto. Lo que yo opino es que claramente estas moléculas sean buenas. ¿Evidencia que tengo para ello? Ninguna. Ya hay alguna, Pedro, ya hay alguna. El DAPA-HF, que es un estudio realizado en insuficiencia cardíaca, ya no es exactamente un paciente en enfermedad cardiovascular, pero en su análisis ya demostró que no solo reduce hospitalización, sino que además impide la progresión de diabetes en estos pacientes. O sea que, bueno, en este caso, de nuevo, la evidencia va por delante, incluso ya no de las agencias, sino de las propias guías. Igual que el DAPA-CKD, que también está hecho, ¿no?, en pacientes con enfermedad renal sin y con diabetes. Pero sí que me imagino que el compañero actualmente es cierto que la enfermedad cardiovascular establecida cada vez metemos más a la insuficiencia cardíaca como una enfermedad cardiovascular, pero el concepto habitual es de prevención secundaria, infarto, ictus. Seguramente se hará, es decir, igual de que se ha hecho, que hemos hecho un estudio solamente con insuficiencia cardíaca de forma independiente a diabetes o no, solamente tendremos esta evidencia. Con todo lo que hemos explicado, con esa multiplicidad de efectos, es entendible de que si yo actúo lo antes posible en ese continuo cardiovascular, voy a conseguir, ¿no?, evitar y retrasar. Y ya sabemos de que cuando diagnosticamos al paciente con diabetes, llevamos una serie de años ya con daños que muchos debutan directamente con la enfermedad macrovascular. Así que en ese concepto de anticipación es claro de que yo lo que pienso es de que son las moléculas adecuadas. ¿Qué es lo que pasa? Todavía no tenemos suficiente evidencia como para que las guías lo pongan y siguen marcando la metformina ni siquiera en todo prediabético, solamente en el que cumple una serie de características, pero es entendible. Mi pensamiento es de que van a ser los más adecuados porque fisiopatológicamente cuadra con que cuanto antes se utilicen, más vamos a conseguir retrasar los eventos. El problema es que igual tarda mucho más tiempo en ver ese retraso de los eventos, es lo que hemos mencionado anteriormente, que se ve con mucha más facilidad cuando ya estamos en ese continuo muy avanzado y que cuesta mucho más verlo cuando estamos en estadios más iniciales. Pues creo que hemos respondido a todas. No sé, No hay mira, más, lo que no hay sé, más. la gente se puede ir descolgando, pero a mí está la parte que más me gusta del debate. Venga. Una compañera, Ana María, pregunta, oye, si en el mismo anciano, ¿no?, con el que hemos dicho de la glicacida, tuviese una glicada de 8,5, ¿le quitarías la glicacida? Pues sí, se le quitaría. Creo que no te entiendo.
Mi Apple Watch dice que no me entiende. Vamos a explicárselo, a ver si todos lo entendemos. Claro que se la quitaría, pero ya ahí sí, como estamos con una cifra glucémica bastante alta, directamente la sustituiría por inhibidor de PP4. Eso que hemos dicho de que con ese exceso de control lo que le está sobrando es un fármaco malo, le sigue sobrando el fármaco malo a la paciente. Tiempo habrá para que si no te quedan más opciones te plantees ponerlo. Incluso hoy en día, pues incluso prefiero, por ejemplo, yo prefiero poner un poquito de Toujeo, insulina con reducción de hipoglucemias en el paciente anciano antes que una glicacida. Yo particularmente, pero yo quitaría en esta paciente la glicacida, le pondría directamente inhibidor de PP4, vería con qué cifras de glicada se queda y si tengo que añadir algo más, me planteo cuál es la opción menos perjudicial. Pero claramente en esta paciente, entre mantener esa glicada 8,5 con metformina y glicacida a metformina, un inhibidor de PP4, me quedo claramente con la segunda opción. Yo me quedo con ello y es lo que nos dicen las guías. Venga, María José pregunta, paciente 53 años, sobrepeso y diabetes de inicio reciente, una glicada de 6,5, una glucemia basal de 105, ¿cuál es el mejor glucosúrico asociado a la metformina? Que te mojes, ¿cuál te gusta más, Juan Carlos? Yo te diría que podríamos utilizar cualquiera de ellos, ¿vale? Testados en prevención primaria, pues hombre, obviamente tienes dos moléculas, pero eso no quiere decir que el que está testado en prevención secundaria no sea eficaz. Yo mi pregunta, y felicitar a María José, si esto lo hace en su práctica clínica habitual, si en un paciente recién diagnosticado con 6,5 de hemoglobina, ella piensa en un tratamiento combinado, desde luego yo creo que es una actitud que cada vez debe ser más extendida en práctica clínica, pero que no es lo habitual. Entonces, en este sentido, de verdad, o sea, me llama más la atención que elegir el ISGLT2, sino que elija, que opte por una combinación, ¿vale? Me llama la atención. Por supuesto, totalmente de acuerdo por iniciar cada vez más un tratamiento combinado, porque a la larga no es lo mismo bajar un punto de glicada en un paciente recién diagnosticado que esa misma bajada de glicada en un paciente con 20 años de evolución. Yo aquí únicamente igual matizaría que si hablamos de prevención secundaria, sí que el último glucosúrico, la ertuglifosina, su estudio ha Sí, salido un poco rana. Y sí. además nos llama mucho la atención porque su diseño es inmensamente parecido al EMPA-REP, que es la empalifocina, y las diferencias de resultados son demasiado alejadas como para justificarlos. A nivel de control glucémico en parámetros metabólicos es igual, pero si lo que busco es prevención de eventos macrovasculares, la ertuglifosina, para el resto, yo os digo, Juan Carlos, que el resto se han mostrado bastante homogéneos. Tenemos, por ejemplo, la DAPA, que tiene esa triple corona, pero seguramente la van a alcanzar también el resto de moléculas. Pero no me molestaría tanto, no me preocuparía tanto cuál elijo, sino, como dice Juan Carlos, felicitar a la compañera de que esa es la actitud. Y en esa línea también alguien pregunta, oye, me estás diciendo, Juan Carlos, que hay que poner estos fármacos, ¿no? Sí o sí. Oye, si tengo glicada de 6,3, que es el que hemos puesto el último de ultra exigente, y le pongo la DAPA, por ejemplo, pone el compañero la DAPA como ejemplo porque es buena, ¿qué hago con la metformina? ¿La quito porque tiene exceso de control metabólico? Yo personalmente no la quitaría mientras el paciente la tolere. El objetivo de un paciente diabético es lograr la euglucemia, la glucemia normal. Y la hemoglobina glicada de un paciente que no sea diabético no es 6,5, es 5,7. Si tú logras con los determinados, con unos fármacos adecuados que aporten beneficio cardiovascular y que no pagues el peso de la ganancia de peso o la hipoglucemia, no hay por qué quitarlo. Es decir, el tratamiento combinado obviamente tiene otros beneficios desde el punto de vista metabólico al tratamiento monoterapia. Entonces yo iría a un tratamiento combinado, no lo quitaría. Yo estoy de acuerdo contigo, pero la pregunta tiene mucha vigencia porque hay gente, no vamos a poner nombres, pero hay una sociedad en particular, la de cardiología, que se ha sacado un posicionamiento que llega a postular de que si es un debut de evento cardiovascular y no tienes metformina, que igual te puedes saltar la metformina. Y ahí el resto de sociedades somos un poco más críticos, porque todos esos estudios de los que estamos hablando tanto hoy, ¿no? El EMPA-REP, el CANVAS, el REWIN, el DECLARE, tantos estudios, el 75% de los pacientes tenían metformina. Así que es difícil extrapolar de qué es lo que realmente hace o no hace la metformina. Y como dice Juan Carlos, con ese tipo de dos fármacos seguros, no te va a pasar nada por tener 5,5 de hemoglobina glicada. No te va a hacer ningún tipo de evento adverso. Entonces, yo tampoco la quitaría la metformina. Otra cosa es que empieces a hacer efectos digestivos y te permitas relajar la dosis, pero en principio no la quitaría. Y hay una última pregunta que no hemos respondido, que es ¿cuánto tiempo las estatinas estabilizan una placa? O sea, ¿cuánto tiempo tardan en estabilizarla? Bueno, aquí la verdad es que, precisamente cuando esto solamente viene la pregunta por lo que yo he mencionado del Improve It, ¿no?
pues habitualmente estudios con estatinas en 18 meses se empieza a ver diferencias de eventos. No es que estabilicen las placas mejor o peor, pero por lo menos diferencias a nivel de eventos cardiovasculares, unos 18 meses. Es mucho más precoz que los 7 años que necesita el ezetimibe para ver diferencias de eventos. Entonces, pues parece que ahí los mecanismos, aunque los dos sean muy buenos reductores de colesterol LDL, posiblemente los mecanismos, los famosos efectos pleiotrópicos, ¿no?, de las estatinas, pues pueden jugar un poquito de papel al respecto. Y creo que ya sí que Creo podemos que están dejar, todas, sí, ahora podemos dejar ya. tarde de descanso a los compañeros. ¿Te parece, Juan Carlos? Que Perfecto. aguanta casi todos y nos hemos excedido, hemos sido malos ponentes, nos hemos excedido 20 minutos de tiempo, pero creo que precisamente la parte de debate y las dudas de los compañeros son las que pueden, ¿no?, reasentar los conocimientos que hemos intentado transmitiros. Así que por mi parte ha sido un placer compartir mesa contigo, Juan Carlos. Espero que haya sido de utilidad y te dejo que tú cierres la mesa. Lo mismo digo, muchísimas gracias, pediros disculpas por sobrepasar el tiempo, pero estoy con Pedro que lo enriquecedor de la charla es precisamente esas dudas, esas discusiones de casos reales que vemos habitualmente en práctica clínica. Muchísimas gracias a las Red GEDAS por confiar en nosotros y Pedro, deseando compartir contigo cualquier otra charla. Siempre será un placer, Juan Carlos. Hasta Buenas luego. tardes a todos. Hasta luego.